El hombre celestial del hermano Yun, capítulo 19. La estación de aceite de Dios. Permanecí en el campo de trabajo de la prisión de Da'an durante 19 meses, además de los 5 meses que pasé en el centro de detención después de mi arresto. Me sentenciaron a 3 años, pero gracias a mi buen comportamiento me soltaron a los 2 años. Estos años pasaron volando. A Adeline le informaron de mi liberación. De inmediato fue a la prisión a recogerme. Después que se terminaron todos los procedimientos y que estábamos a punto de abandonar la oficina de administración, llegó una llamada telefónica. Me ordenaban tener una entrevista con el presidente del comité político. Estábamos sorprendidos y nos preguntábamos qué significaría el repentino cambio. Pensé que algo había sucedido en la iglesia y que tenía aún más problemas. Le dije a mi esposa que se fuera enseguida y que se llevara mis pertenencias, incluyendo las notas que había hecho durante mis tiempos devocionales en los últimos 2 años. Cuando entré en la oficina del presidente del comité político, vi que me esperaban varios altos jefes del BSP. Me pidieron que me sentara. Yun. Hace unos días, cuando visité el buró provincial, me preguntaron de forma específica por tu caso, me dijo el presidente. Querían saber si habías cambiado de conducta. Les dije que te habías portado muy bien en estos 2 años y que habías sido un preso modelo. Ellos se alegraron mucho de estas buenas noticias. Quiero darles las gracias a ustedes y a toda la administración de la prisión por tener cuidado de mí durante esos 2 años, les dije yo. Muy bien, Yun. Ahora eres libre para marcharte, me dijeron y me entregaron mis documentos de libertad. Salí de la prisión el 25 de mayo de 1993. Deling me esperaba todavía a la puerta de la prisión. Durante todo el viaje de regreso a casa, mi esposa y yo no cesamos de dar gracias a Dios por su misericordia. Cuando llegamos a casa, lo primero que hicimos fue dar gracias al Señor con mi madre. Entendía la gran preocupación que mi madre tenía por mí y las cargas que había soportado durante años de sufrimiento. Cada día oraba sin cesar por mí. Cantamos un himno. Luego mi amada esposa y yo oramos juntos. Nuestros 2 hijos estaban profundamente dormidos y no quisimos despertarlos. Entré a su cuarto y me puse a mirar sus bellos rostros. Me hacía muy feliz pensar que ahora podría sentarlos en mis rodillas y acariciarlos, en lugar de verlos a través de barrotes de hierro con un guardia escuchando cada palabra. Fuera, en los campos, era el tiempo de la cosecha, pero en nuestros corazones queríamos recoger una cosecha aún más copiosa y eterna para el Señor, una cosecha de almas. Nos fuimos a la cama a descansar en el consuelo y gozo del Señor. Al día siguiente me enfrentaba a un nuevo reto. El Señor nos dijo a Adeline y a mí que lo dejáramos todo, que subiéramos a un monte cercano a nuestro pueblo y buscáramos la dirección de Dios para nuestras vidas. Mi esposa sugirió que la preparación de líderes jóvenes será la necesidad más apremiante de la iglesia en China. Estaba de acuerdo con ella. Aún así, también sabía que había mucho trabajo esperando mi ayuda. A los pocos días de mi salida de prisión, el líder de una casa iglesia ya me había planteado algunas reuniones. Otro hermano me invitaba a viajar con él a varias provincias a fin de preparar y fortalecer las iglesias. Y otro hermano estaba empezando una escuela de discipulado cristiano y quería que fuera a ayudarle.
No obstante, había aprendido una lección del error que cometí antes. Dije que no a estas solicitudes y esperé con mi esposa a recibir una palabra del Señor para nosotros. Al cabo de una semana de ayunar y orar, escuché de pronto al Espíritu Santo decir estas palabras: estación de aceite. Cuando el Señor devuelva a sus seguidores, deben tener aceite disponible para que ardan sus lámparas. Me mostró que el aceite del Espíritu Santo es la mayor necesidad de esta generación. Necesitábamos preparar obreros que fueran capaces de llevar la presencia del Señor con ellos a cualquier parte que fueran. El Señor Jesús nos aclaró esto. Había muchos vasos vacíos en China, pero no suficientes portadores del aceite divino para llenarlos. No quería que nos cargásemos con demasiadas tareas de nuevo, sino quería usarnos para encender las llamas de otros muchos siervos de Dios, de modo que sirvieran con fidelidad al cuerpo de Cristo. Nos reunimos con los ancianos y líderes de nuestra iglesia. Habían estado orando al Señor para que me diera dirección para la iglesia. Todavía no había hablado con los líderes sobre la visión de la estación de aceite, cuando el hermano Fu me dijo: oro por la iglesia de 3 a 4 horas al día, pero tengo muy poco conocimiento sobre la verdad bíblica. Debido a que no sé leer, solo puedo recordar pocos pasajes. Conozco a muchos pastores que ellos y sus hijos han perdido el primer amor por Jesús y han vuelto al mundo. El hermano Fu lloraba mientras me seguía diciendo: hermano Yun, ahora que has vuelto con nosotros, ¿podrías reunir a la nueva generación y enseñarles a seguir al Señor? Mientras que tú y el hermano Chuan estaban en prisión durante estos 2 años, nuestra iglesia se quedó como huérfano sin dirección, agregó la hermana Zeng. Solo unas pocas personas han seguido asistiendo a nuestras reuniones. Los predicadores no saben qué enseñar. Algunos de nuestros colaboradores se han visto obligados a dejar el ministerio a fin de encontrar trabajo y pagar las multas que le impusieron la policía. Todos llorábamos. Me di cuenta de que en verdad Dios nos llamaba a empezar una estación de aceite. Sin buena preparación, la luz de Dios se iría extinguiendo poco a poco en nuestro medio. Me paré y les hablé de la visión que el Señor me había dado sobre una estación de aceite. La mayoría de nuestros colaboradores son sencillos hombres y mujeres con un trasfondo agrícola. No entendieron. Después de unos minutos de silencio, el hermano Fu dijo: ¿una estación de aceite? ¿Es que vamos a abrir un negocio? Entre todos, nuestra iglesia tiene entera un poco de dinero. Ahora es tiempo de la cosecha. Debemos dedicar nuestro dinero y ayudar a las familias necesitadas, a los huérfanos y a las viudas. ¿Cómo vamos a poder abrir una estación de aceite? ¿Podrían explicarlo un poco, por favor? Lo que quiero hacer es comenzar una estación de aceite del Espíritu Santo, les dije con una sonrisa. Al final comprendieron lo que quería decir. Después de orar, elegimos a 30 creyentes jóvenes para recibir 2 meses de capacitación en la primera estación de aceite. Lo llevamos a cabo en el interior de una cueva en la cima de la montaña. Hasta ese momento, nuestra iglesia había experimentado el gran poder de Dios en nuestro medio y habíamos visto muchos milagros y a muchas personas entregándose al Señor. Sin embargo, esta era la primera vez que implementábamos un programa serio de capacitación para enviar nuestros obreros a los campos de trabajo. A nuestra estación de aceite la llamamos Centro de Capacitación Profeta Samuel.
Durante este tiempo de estudios, a cada estudiante se le pedía que leyera todo el Nuevo Testamento y que memorizara un capítulo al día. Al mes de empezar las clases, la mayoría de los estudiantes podían recitar todo el Evangelio de Mateo de memoria. Todos vivíamos juntos en la cueva. Antes de este momento había habido muchos diferentes choques de personalidades, actitudes impropias y celos entre nosotros. No obstante, ahora que todos estábamos juntos en la estación de aceite, aprendimos a orar juntos y a amarnos de verdad unos a otros. 80% de los estudiantes no sabían al principio cómo orar en público, pero al cabo de unas semanas todos podían hacerlo y tenían en el corazón una carga por las almas perdidas. Cada mañana nos despertábamos a las 4:30 y nos lavábamos. A las 5 en punto estábamos adorando al Señor. Entonces orábamos por todos nuestros colaboradores en el campo por las siguientes 2 horas. A las 8 empezábamos la primera clase. Cada día teníamos 2 comidas diarias, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Establecimos turnos para cocinar y para las tareas de limpieza y otras. Durante la tarde todos teníamos cosas que hacer. Este fue un tiempo especial. Cada día resultaba inolvidable al ver cómo Dios derramaba sus bendiciones sobre nosotros. El 5 de enero de 1994 me correspondía dar las gracias por el desayuno. Me di cuenta de que la comida era la mitad de la porción que teníamos casi siempre. Mi esposa me dijo: no nos quedan más fideos ni verduras. Deling y la hermana Ana propusieron que diéramos por terminada la capacitación en ese día y dejáramos que los estudiantes regresaran a la casa para poner en práctica su capacitación. No estuve de acuerdo. Propuse que siguiéramos llenándonos del Espíritu Santo, aunque eso significara tener los estómagos vacíos. Dije: si terminamos la clase solo porque no tenemos nada para comer, estos soldados no estarán bien equipados cuando tengan que entrar en la batalla. Tenemos que orar con fe y esperar en el Señor de que Él proveerá. Esa noche, después que todos los estudiantes se fueron a descansar, algunos de los líderes y yo nos arrodillamos en el suelo de la cueva y oramos. El Señor nos mostró que nuestra prioridad debería ser la de enviar los obreros a las zonas más pobres y necesitadas, en donde las personas no habían oído acerca del nombre de Jesús antes. Cuando se lo dijimos a los estudiantes, todos se dedicaron a esta tarea, consagrando sus cuerpos como sacrificio vivo para el servicio del Señor. Poco después de esa tarde, comenzó a llegarnos cartas de todas partes del país. Los creyentes en los lugares más remotos de China, como Guizhou, Guangxi, Hunan, Tíbet, Gansu y Qinghai, nos rogaban que fuéramos allá para ayudarlos. Estos jóvenes obreros, llenos del aceite de Dios, fueron bien recibidos y apreciados en toda China. Se convirtieron en guerreros del Evangelio. El 16 de enero, los ancianos de nuestra iglesia impusieron las manos sobre estos obreros jóvenes y los enviaron a los campos. Se extendieron desde nuestra iglesia a todas partes de China. Nuestro gran reto era que no disponíamos de dinero para sostener a los nuevos obreros. Cuando regresé a casa después de la capacitación, me esperaba una carta certificada de un hermano, diciéndome que quería comunicarse conmigo cuanto antes. No contábamos con servicio telefónico en nuestro pueblo, así que viajé al pueblo más cercano para hacer una llamada desde una tienda. Me sorprendió escuchar a un estadounidense responder. Estaba muy entusiasmado por saber de mí. Su chino no era muy bueno, pero entendí bien en qué quería venir y verme.
Planeamos encontrarnos en la ciudad de Zhengzhou a la tarde siguiente, pero pasó algo que cortó la comunicación telefónica y no pudimos terminar. Visité a varios hoteles buscándolo, pero no estaba en ninguno. Regresé a casa desilusionado. Más tarde me enteré que se había hospedado en un pequeño hotel y lamentó todo el día haberse perdido la oportunidad de encontrarse conmigo. Sin embargo, no se dio por vencido y de nuevo envió una carta a mi dirección. Hice una vez más el largo viaje a Zhengzhou y esta vez sí nos vimos. Después de saludarnos, me dijo: el Señor me dijo con claridad que me entrevistara con usted y que le entregara una ofrenda para sostener a sus obreros. Me entregó un sobre lleno de dinero. Esta vez regresé a casa con el corazón estallando de alegría. Les conté a los hermanos lo que había sucedido y nos llenamos de gozo al ver cómo el Señor había provisto para las necesidades de nuestros obreros. Todos nos arrodillamos y le dimos gracias al Señor por la provisión. Aunque este dinero terminaría acabándose, este incidente fortaleció nuestra fe para confiar en Él para el futuro. Muchas casas e iglesias en el sur de Henan y Anhui empezaron a despertar para el Señor en ese tiempo. El grupo de Zhang Rongliang empezó el movimiento del mes del Evangelio. Entre Navidad y el Año Nuevo Lunar, cada miembro de la iglesia debía guiar al menos 3 personas a Cristo. El nivel se elevaba para los líderes de la iglesia, pues tenían que llevar al Señor al menos 5 personas en el mismo periodo. De esta manera, el Evangelio se extendió con rapidez y las casas e iglesias experimentaron un tremendo crecimiento. Después de la primera iniciativa del mes del Evangelio, se bautizaron 13.000 nuevos creyentes. Entonces, a estos nuevos cristianos se les capacitaba y desafiaba a participar en el programa del mes del Evangelio del año siguiente. Al final, solo a los 2 años de que empezara la iniciativa, se bautizaron 123.000 personas. El año siguiente y los posteriores trajeron consigo un nuevo crecimiento espectacular, pues fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control, como dice en el versículo de Génesis 41-49. El mes del Evangelio continúa hasta la fecha y ha contribuido a la gran multiplicación experimentada por las casas e iglesias en toda China. Cada vez es mayor el número de obreros que desean venir y formarse en el centro de capacitación Profeta Samuel, lo que resulta en nuevos equipos de obreros que envían a los campos. Muchos de los obreros de las primeras promociones regresaron a la cueva en el monte para dar testimonio de cómo Dios le había ayudado a sus ministerios. Esto nos anima y fortalece a todos todavía más. También en este tiempo, Deling y yo nos esforzamos por unir a las casas e iglesias de China para el trabajo misionero. Viajábamos por toda China, capacitando a las iglesias para que enviaran obreros como evangelistas y misioneros pioneros. Les animamos en cada lugar a comenzar centros de capacitación. La visión para la capacitación se extendió enseguida al ver el crecimiento tan tremendo que traía para la obra del reino de Dios. Pronto se enviaron cientos de obreros. En uno de nuestros viajes visitamos a una hermana anciana en Guangzhou que tuvo un mensaje especial solo para mí. Me advirtió: Yun, no debieras amar solo al Señor, sino que a partir de ahora debieras amar y estar con tu esposa también.
Esta amonestación me caló hondo. Reconocí. Desde que nos casamos no he podido pasar mucho tiempo con mi esposa. He estado en la cárcel o huyendo durante 10 años. A partir de este momento voy a cambiar de forma de pensar. Pondré a Dios primero y a mi familia en segundo lugar. Viajaremos juntos a los campos de trabajo, creciendo juntos en el ministerio para el Señor. Creo que mi segundo encarcelamiento fue un momento crucial para mi matrimonio. El Señor me advirtió que si no me arrepentía y cambiaba mis prioridades, perdería mi familia. Cambié y nunca lo he lamentado, aun cuando muchos de los otros líderes de las casas e iglesias no estuvieron de acuerdo con mi postura. Algunos creen que la obra del Señor debiera ser una prioridad por encima de la familia. Empecé a poner mi amor por Dios, lo primero en mi vida, mi amor por mi familia, lo segundo, y mi amor por el ministerio en tercer lugar. Una vez, poco después de mi salida de la prisión, me invitaron a hablar a un grupo de líderes de las casas e iglesias. Les hablé de la importancia de poner a nuestras familias por encima de nuestro ministerio. Al hablarles con el corazón abierto, vi las lágrimas que brotaban de los ojos de muchos líderes. Necesitaban escuchar un mensaje así. Cuando terminé, todos aplaudieron y siguieron llorando. Les conté mis propias experiencias y también de los testimonios de muchos hermanos y hermanas en China que perdieron a sus familias porque prestaron más atención a viajar y predicar que a su propia carne y sangre. Les enseñé que la iglesia no debiera caer en la trampa del faraón. Cuando trató de convencer a Moisés y a Aarón que dejaran a sus mujeres e hijos en Egipto, mientras los hombres iban a adorar al Señor. Véase Éxodo 10, del 10 al 11. Animé a los líderes a incluir a sus familias en su ministerio por el Señor, e incluso llevar a sus esposas e hijos con ellos si eso era posible. Les señalé que aún los apóstoles se enfrentaron a un dilema parecido, lo que motivó que Pablo preguntara: ¿no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? 1 Corintios 9:5. Sin embargo, el líder de esa asociación de casas e iglesias no estuvo de acuerdo conmigo. Cuando terminé de hablar, me reprendió en privado: John, no puedo creer que hayas usado esta oportunidad para enseñar un mensaje así. ¿Estás tratando de destruir a mis líderes? No me sorprende que tantos matrimonios y familias de los líderes de este grupo estén en completa confusión. Parece ser que muchos tienen éxito, entre comillas, en sus ministerios, mientras que sus familias se deshacen. El movimiento de las casas e iglesias en China ha mostrado muchas esferas de gran fortaleza, pero esta es una de sus débiles. A continuación, recibimos una invitación para visitar la pintoresca ciudad de Guilin. Después de hablar sobre nuestra visión con los líderes de allí, me presentaron a un hermano escandinavo que estaba de visita en Guilin al mismo tiempo. Cuando supo de nuestra visión, dijo repetidas veces: amén, amén, amén. Luego me preguntó: ¿qué puedo hacer para ayudarles? ¿Podría cooperar con la visión de las casas e iglesias e invertir su fe con nosotros?, le respondí. Debido a que es un hombre blanco, sobresale en China. Con todo, si está dispuesto a tener el corazón de un siervo, contar el costo y no tener el miedo, le llevaré a que capacite a nuestros colaboradores en Henan. Además, necesitamos con urgencia que nos ayude con Biblias y otros materiales.
Nunca tenemos suficientes Biblias porque nuestras iglesias crecen muy rápido. Mi nuevo amigo me preguntó cuántas Biblias se necesitarían. Sin pensarlo mucho contesté, 30 o 40.000 no serían demasiadas. ¿Qué le parecen 100.000 Biblias ahora mismo? Me contestó. Las tenemos disponibles en este momento. Mis colaboradores y yo hablamos sobre cómo recibir y distribuir todas estas Biblias de forma segura por muchas diferentes partes de China. El Señor me ha enviado para ayudarles en la visión de unir a las casas e iglesias, me dijo más tarde. No hemos venido a China para dominarles en su trabajo ni controlarlos. No hemos venido para imponerles nuestra agenda, ni para construir bellos templos. Nosotros nos sometemos a la visión que Dios les ha dado para las casas e iglesias, y queremos servirles en cualquier forma que crean conveniente. Poco sabía en ese tiempo de qué manera tan profunda me uniría a Dios en el ministerio con este hermano escandinavo en los años siguientes. El Señor le ha usado para hacer una bendición tanto en la iglesia en China como en mi propia familia. El Señor Jesús nos empezaba a llevar a todos a una posición de influencia mediante la cual millones de creyentes se pudieran capacitar para el ministerio. Muchos creyentes del extranjero, tanto chinos como occidentales, vinieron para ayudar a preparar nuestros obreros y enviarles como guerreros por el Señor. A algunos los movió para ayudar a proveer para las necesidades prácticas de los obreros. Nosotros apreciamos esto, pero siempre recordábamos que la ayuda era del Señor. Fuimos cuidadosos en no mirar nunca al hombre como proveedor para nuestras necesidades. Cuando viajábamos por toda China, solo teníamos suficiente dinero para nuestros billetes en el tren. No disponíamos de dinero para comer ni para ninguna otra cosa. Pero el Señor proveía tanto que siempre teníamos lo suficiente para cada viaje. Mi familia vivía en una casa vieja y destartalada que se hacía pedazos. Vestíamos ropas viejas y mis hijos calzaban zapatos con agujeros. Siempre creíamos que lo mejor de nuestras posesiones, tiempo y dinero debía ir a la capacitación de los obreros de forma que pudieran ir a las zonas más pobres y necesitadas. Todos practicábamos el diezmo. Si solo teníamos 10 patos, dedicábamos el mejor pato y sus huevos al Señor. Mientras estaba en prisión, cada hombre solo recibía 2 yuanes y 50 jiaos, unos 30 centavos de dólar, al mes, a fin de que pudiéramos comprar pequeños artículos como papel y pasta de dientes. Aún así, los creyentes apartábamos el diezmo de ese escaso ingreso y lo dábamos al Señor cuando nos liberaban. Un día, de regreso a la estación de aceite, íbamos a imponer las manos sobre un equipo que enviábamos a la provincia de Sichuan. El hermano Wei preguntó a los hombres y mujeres jóvenes: ustedes no tienen dinero y se marchan muy lejos de su casa. ¿Cuál es la cosa que más temen que podría ocurrirles? Los nuevos obreros respondieron a una voz: no tenemos temor de pasar hambre ni de que nos golpeen. Estamos dispuestos a morir por el Evangelio. Solo tenemos temor a no ir con la presencia de Dios. Por favor, oren para que su presencia vaya con nosotros cada día. Estos misioneros sufrieron mucho por el Evangelio. Tuvieron que aceptar trabajos muy duros con el fin de poder comer y predicar el Evangelio. Algunos alimentaban cerdos, otros cortaron leña
y otros cargaron con cubos de estiércol para abono. Muchos que vieron la calidad de sus vidas y el poder de su testimonio creyeron en Jesús. Sin embargo, no todas nuestras reuniones tuvieron resultados gloriosos. A veces no todo va sobre ruedas en las casas e iglesias, ni todos se alegran de recibir nuestras enseñanzas. En una de esas ocasiones estábamos en la provincia de Shandong. El líder principal había preparado una serie de reuniones para 7 días. En la tarde del 6º día, mientras el hermano Juan hablaba, algunos de los creyentes de Shandong empezaron a señalar faltas en nuestro mensaje. Le lanzaron a Juan algunas preguntas difíciles sobre versículos controversiales del libro de Apocalipsis. Juan contestó: «Lo siento mucho, hay muchos tesoros escondidos en la Biblia. Hasta los grandes maestros de la Biblia no están seguros del significado de estos versículos». Un hombre mayor, anciano de la iglesia, y otros 2 hombres se pararon y dijeron: «Cállense, maestros de Genán, son muy jóvenes e inexpertos. Son unos pobres ignorantes. ¿Cómo pueden enseñarnos cuando ni siquiera conocen el significado de estas escrituras?». Los 3 ancianos se levantaron, recogieron sus cosas y se dispusieron a marcharse de la reunión. Mandaron a los otros miembros de la iglesia que se fueran con ellos. Salí enseguida detrás de ellos al patio y oré en voz alta: «Oh Señor, gracias por mis honorables hermanos. Por favor, ayúdalos a que no se enojen por causa de nuestra ignorancia de las Escrituras». 2 de esos líderes contrariados se rieron de mí y me dijeron: «Yun, toma a tus soldados y llévatelos a donde les corresponde. Recoge tus cachivaches y regresa a Henan». Sabía que este incidente era una interrupción del diablo. Con lágrimas sinceras en mis ojos, les supliqué que volvieran a la reunión para que pudiéramos orar y buscar la voluntad del Señor. Sus corazones se conmovieron, así que regresaron a sus asientos en silencio. Les pedí a todos en la reunión que se arrodillaran y buscaran al Señor. Les rogué a todos, hombres y mujeres, que se arrepintieran de sus pecados. El amor de Dios se derramó sobre todos nosotros. Hubo muchos gemidos y corazones quebrantados. Me paré y confesé mis pecados, y después me siguieron muchos de los otros hombres y mujeres presentes. Estos 3 hermanos ancianos vinieron al frente y se arrodillaron ante los hermanos. Inclinaron sus cabezas y dijeron: «Hermano Yun, por favor, perdónanos por haber sido tan groseros y ofensivos». Todos en la congregación, cuando vieron los corazones contritos de los 3 ancianos, se arrodillaron también, lloraron con muchas lágrimas. Los ancianos nos pidieron que nos quedáramos y que siguiéramos enseñando durante varios días más en otros lugares alrededor de Shandong. Aunque viajábamos bastante y estábamos muy ocupados, nuestra vida de hogar también experimentaba muchos retos. Al viajar por toda China, me encontré con muchas familias cristianas que enfrentaban tremendas dificultades debido a la normativa de un hijo por familia. El gobierno trataba de obligar a muchas madres cristianas a que abortaran a su segundo embarazo. Algunas hermanas las hacían estériles a la fuerza a fin de asegurar que no quedaran embarazadas de nuevo. A las familias que encontraban con más de un hijo las multaban con severidad y perdían ciertos beneficios del gobierno,
como el cuidado médico y la educación. Cuando me enteré de lo que les había pasado a tantas cristianas embarazadas, se me rompió el corazón. No sabían qué hacer. Oré y me vino una idea a la mente. Les dije, es un pecado terrible abortar, por tanto, no es una opción. Si están de acuerdo en tener su hijo sin que nadie lo sepa, me comprometo a hacerme cargo del bebé y criarlo en un hogar cristiano. Esto les agradó a las familias muy pronto, y muy pronto me empecé a sentir como Abraham, un padre de muchos. Había situaciones terribles detrás de algunos de los bebés que adoptamos. 2 cristianas solteras procedentes de una zona en la provincia de Sichuan decidieron unirse a nuestro ministerio. Mientras viajaban hacia Henan, una banda de hombres malvados las raptaron y se las llevaron a una región montañosa, a 2 kilómetros de la ciudad de Chongqing. A estas 2 bellas jóvenes las encadenaron literalmente y las usaron como esclavas sexuales por más de un año. Nadie se enteró de lo que les había sucedido. Al fin, lograron escapar y llegar a sus casas, destruidas en su ser interior por esta terrible experiencia. Viajé hasta Sichuan y me entrevisté con las 2 jóvenes y sus familias. Una de ellas quedó embarazada poco antes de escapar. Sus padres querían que abortara al bebé, pero les rogué que no lo hicieran. Se resistían hasta que les dije, si su hija da a luz, prometo asumir toda la responsabilidad por el bebé. Nació una niña y le pusimos el nombre de Yang Mo Ai, el amor del pastor. Cuidamos de ella hasta que encontramos una familia cristiana que estuvo de acuerdo en criarla. De Link. Debido a que teníamos 2 hijos, el gobierno local nos acosó y nos multó. Entonces, sin previo aviso, Jun llegó un día a casa con una niña en brazos. Había estado en una reunión donde un líder de iglesia le habló de sus preocupaciones. Ya tenía 2 hijos y ahora su esposa había quedado embarazada de un 3er hijo. Las autoridades fueron a su casa y les dijeron que debido a la normativa de un hijo por familia, o bien tenían que estar de acuerdo en abortar al bebé, o si se negaban a someterse al aborto, la madre quedaría detenida hasta que diera a luz. Y entonces le quitarían al bebé y lo matarían. Cuando Yuna escuchó esto, su amoroso corazón empezó a sangrar. Le dijo al hermano, no aborten al bebé. La Biblia dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre una recompensa. Salmo 127:3. Lleva a tu esposa a un lugar que no la encuentren, y después que nazca el bebé, yo asumiré la responsabilidad total por su bienestar. Así que Jun comenzó a traer a casa nuevos bebés. Adoptamos en total 10 u 11 hijos. Ni siquiera estoy segura del número porque no trajo a casa a todos para que los conociera. Me enteré por medio de otros acerca de más niños de los que se responsabilizó Jun. Algunos niños procedían de familias de pastores que los habían encarcelado y torturado. La familia ya no podía soportar más cargas y no estaban en condiciones de criar a otro hijo. Nos entregaron otro bebé después que a una joven cristiana la engañaron con un trabajo en la ciudad, donde la violaron y quedó embarazada. Jun les encontró hogares cristianos, aunque muchas de las familias que se hacían cargo de ellos eran tan pobres que tuvimos que seguir dándoles ayuda económica. Nosotros también éramos muy pobres, pero Jun tenía fe
de que Dios proveería, y de alguna manera siempre lo hizo. Al principio, cuando mi esposo empezó a traer a casa todos estos bebés, me enojaba. Le pregunté, ¿qué pasa conmigo? Si es que estás tan desesperado por tener más hijos, ¿por qué no me lo pides? Sin embargo, con el tiempo y después de saber la historia detrás de cada bebé, aprendí poco a poco a tener misericordia y paciencia con mi esposo. Aprendí y crecí en el conocimiento del corazón compasivo de Dios. Debido al ejemplo amoroso de mi esposo, muchas iglesias empezaron a cuidar de los niños huérfanos y abandonados.